Biblioteca UFO. Libro Contacto Final, el día del reencuentro. Autor Marco Antonio Petit. Una publicación del Centro Brasilero de Pesquisas de Discos Voladores. Capítulo 6, página 73. UFOs rondan la Amazonia. Se conoce el corazón de un hombre por lo que él hace, y su sabiduría por lo que él dice. Proverbio persa. En 1997 tuve otra importante oportunidad de quedar frente a frente con casos envolviendo nuestras Fuerzas Armadas a través de un contacto directo con una alta Fuerza Aérea brasileña, el coronel Huirangue Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, que había comandado 20 años antes y hoy muy famosa Operación Plato, un proyecto sigiloso de investigación de ovnis en el Amazonas, que permitió la obtención de centenares de fotografías y varios filmes documentando la presencia de naves extraterrestres en medio de una de las mayores oleadas ufológicas ya ocurridas en nuestro país. Holanda había acumulado cargos importantes dentro de la estructura del primer Comando Aéreo Regional, COMAR, como la jefatura del Servicio de Intendencia y del Servicio de Operaciones de Información, A2, además de haberse tornado coordinador de operaciones especiales de selva. Las primeras observaciones comenzaron aún en el primer semestre de 1977 en el estado de Maranhão, pero fue a partir del mes de julio que la actividad ufológica se intensificó, principalmente en los municipios de Pineiro, São Bento, São Vicente de Ferrer y Bequimão, situados en la Bajada Maranhense. Los contactos comenzaron a proliferar de tal manera que las poblaciones de varias localidades entraron en estado de perplejidad, principalmente debido a un aspecto asustador que cada vez se tornaba más presente. Los objetos voladores avistados muchas veces emitían extraños rayos luminosos que, según la creencia popular, tenían la capacidad de extraer sangre de las personas que eran atacadas por el fenómeno. La gran mayoría que veía la luz vampira o del aparato, como era denominado el fenómeno por la población, percibía una sensación de calor intenso y debilidad que la llevaba casi siempre al desfallecimiento. El caso más marcante y al mismo tiempo trágico de esta oleada ocurrió en la isla de los Cangrejos, cuando una embarcación fue sobrevolada y los tripulantes fueron quemados por una energía venida de un ovni, llevando a la muerte a uno de los hombres atacados. Con el pasar de las semanas, el chupa chupa, como también fue denominado el fenómeno, llegó a Pará con una intensidad aún mayor, llevando a las poblaciones de las áreas atacadas a una reacción de desesperación. Una de las localidades más afectadas en esta época era la región de Isla de Colares, en el municipio de Vigia, en el litoral del estado, donde los ovnis sobrevolaban las embarcaciones de los pescadores y algunas veces hasta merodeaban en el mar y en los ríos de la región, en las proximidades de los barcos. La situación fue tan explosiva que el prefecto envió un oficio al primer Comar pidiendo providencias, pidiendo refuerzos. Delante de esta situación, el brigadier Protásio López de Oliveira, comandante del órgano, creó un proyecto confidencial para investigar los fenómenos que más tarde recibiría el nombre de Operación Plato. Pocas semanas después del inicio del proyecto, el entonces capitán Huirangue Holanda retornaba a Belén después de un período en Brasilia, Distrito Federal, y comandaría el plan hasta su término. Así, en el inicio de las investigaciones, los militares de la Fuerza Aérea Brasilera eran aún
escépticos en relación a los fenómenos. Con el pasar de las semanas las cosas fueron modificándose. Inicialmente debido a la sinceridad evidente y el estado emocional de los testimonios que evidenciaba la existencia de algo realmente perturbador, y enseguida en virtud de las propias experiencias que los militares pasaron a vivenciar directamente. En 1985 la extinta revista Ufología Nacional e Internacional, antecesora de UFO, había recibido de otra fuente militar varias fotos de discos voladores tomadas por los militares envueltos en la operación, que fueron prontamente publicadas, destacadamente aún en aquel mismo año por la publicación. En la época yo no imaginaba evidentemente que tendría años después la oportunidad de contribuir tan decisivamente para la divulgación del asunto en nuestro país. En el final del primer semestre de 1997, el editor de UFO, Ademar Gebaert, consiguió el teléfono de Huirangue, en aquel período ya en la reserva, y venía manteniendo conversaciones con el ex militar, buscando la divulgación de toda la historia. El primer paso fue colocarlo en contacto directo con los periodistas Luis Preti, editor del programa Fantástico de la Red Globo, y Vía Cardoso, de la revista Manchete, que cuidaron de divulgar a través de estos órganos un resumen de la historia. El próximo paso vino luego enseguida. En la época yo estaba alojado nuevamente en la ciudad de Río de Janeiro, después de 6 años de investigaciones en la Sierra da Beleza, Río de Janeiro. En el día 2 de agosto, por vuelta cerca del mediodía, fui a buscar a Gebaert al aeropuerto Santos Dumont, localizado en el centro de la ciudad, y seguimos en auto para la región de los lagos, más precisamente para la ciudad de Cabo Frío, donde el comandante de la Operación Plato había fijado residencia. Como no habíamos almorzado cuando llegamos a la ciudad, que era nuestro destino, fuimos inmediatamente para un restaurante en la orilla marítima, y en cuanto aguardábamos el almuerzo aprovechamos para discutir el momento especial que estábamos prontos a vivir. Aproximadamente a las 17 horas ya estábamos llegando al predio donde el coronel vivía con su familia, y fuimos recibidos con especial deferencia por el militar, que prontamente comenzó a hablarnos de su carrera y vida en términos generales, revelando momentos difíciles como el período en que pasó varios días desaparecido después de un incidente con una embarcación en uno de los ríos de Amazonia. Mas con el pasar del tiempo, evidentemente, tuve inicio al sorprendente relato sobre sus experiencias con ovnis, y con su licencia y con su permiso comencé a grabar su declaración a través de mi cámara de video. Algunos investigadores ya habían estado con Holanda antes, mas nada había sido grabado. En aquel ya hoy distante momento, a pesar de la importancia obvia de lo que estaba aconteciendo, no tenía evidentemente noción del nivel de importancia que aquella grabación pasaría a tener meses después. Cuando el brigadier Protasio López de Oliveira dio inicio a las investigaciones en el Amazonas, el clima en algunos poblados era realmente explosivo, y a partir del envolvimiento de Holanda, las investigaciones no solo evolucionaron, como comenzó a haber una situación más decisiva de los militares sobre la población afectada por los fenómenos, con el objetivo de llevar a aquellas personas a convivir dentro de las posibilidades con la situación. En esta época el temor por el fenómeno era tan grande que durante las noches las mujeres eran mantenidas dentro de las casas, en cuanto los hombres vigilaban del lado de afuera observando el cielo. De cada 10 casos de personas atacadas por la luz vampira, 9 o 8 eran mujeres, que presentaban normalmente una marca encima del seno izquierdo. Cuando los ovnis surgían y la incidencia llegó a ser diaria, eran alejados con armas de fuego y morteros. El consumo de alcohol en medio
de esta situación era grande, lo que tornaba la situación más fuera de control. Acá quiero abrir un paréntesis con respecto, si mal no recuerdo, a algo que leí en un PDF, el libro Lucifer destronado, que comenta que los demonios eran ahuyentados con explosiones o como que les molesta el ruido. Y curiosa relación con el caso Colares, ya que los ovnis eran ahuyentados con explosiones de pirotecnia y batir de cacerolas, lo que demostraría que son demonios. Tengo en mi poder un documento asignado por uno de los militares envueltos con la operación, relativo justamente a esta situación de desequilibrio emocional de la población, en el cual el militar revela el recelo de que la población partiese para su autoaniquilamiento o suicidio, ante tamaño pavor frente a aquellas manifestaciones. Este documento compone gran parte de los relatorios oficiales obtenidos por el editor de UFO directamente de manos de otra fuente, que yo y Gevaer estábamos manteniendo contacto también en 1997. Holanda nos reveló que a pesar de ya creer en la época de la operación en la realidad del fenómeno ufológico, ya había tenido inclusive un avistamiento años antes en la ciudad de Manaus. Entró en la Operación Plato con escepticismo y como abogado del diablo, no creyendo de entrada que naves extraterrestres estuviesen detrás de aquellas manifestaciones. Según nos reveló durante las primeras semanas de su envolvimiento, a pesar de haber observado por varias veces luces misteriosas moviéndose en el firmamento, cuando retornaba de las misiones respondía de manera negativa al ser inquirido por su comandante, el brigadier Protásio López de Oliveira. Mas con el pasar de los días, el comandante de la Operación Plato, denominación creada inclusive por el propio Holanda, fue siendo vencido al enfrentarse con casos de contactos sorprendentes mantenidos por la población, para las cuales no encontraba cualquier explicación convencional. Uno de los episodios que más impresionó fue el de una mujer que estaba en una red dentro de la casa haciendo dormir a un niño, cuando notó que la temperatura comenzó a modificarse. Enseguida una de las cortinas de cobertura fue quedando anaranjada, enrojecida, hasta que desapareció como si fuese vidrio, permitiendo a ella ver el cielo de manera sorprendente. En medio de este fenómeno ella fue atacada por una luz verde que la dejó media adormecida y enseguida por un rayo rojo. En cuanto el coronel oía personalmente el relato, un niño entró en la casa y avisó a todos que un objeto de aquellos estaba pasando sobre la región. Holanda tuvo tiempo de salir y aún observar una luz pulsante rumbo en dirección norte, que después modificó su trayectoria y regresó, volviendo a sobrevolar el área antes de desaparecer. En esta época ya había inclusive el envolvimiento de médicos de la Secretaría de Salud del Estado en las investigaciones, que actuaban sobre las personas atacadas por la luz vampiro. Con el pasar de los días, los efectos generados en los testimonios, como la somnolencia y las señales de anemia, desaparecían sin dejar secuelas. Mas fueron sus propias experiencias posteriores con el fenómeno, cada vez más objetivas, que llevaron al militar al convencimiento de que estábamos delante de algo realmente sorprendente, un fenómeno controlado por alguna forma de inteligencia detentora de una alta tecnología. El primer caso responsable por este cambio ocurrió en la región de Bahía del Sol, también en el litoral del estado de Pará, cuando una luz con una apariencia semejante al de una soldadura eléctrica vino del norte y después de detenerse sobre el grupo, dio una vuelta sobre el lugar donde estaban el coronel y sus subordinados, para enseguida desaparecer. Fotografía página 77. El autor, izquierda, con el coronel Huirangue Holanda, poco antes de su suicidio. El militar comandó entre septiembre y diciembre de 1977 una gran tarea sigilosa y oficial de investigación de ovnis en el Amazonas, la Operación Plato.
La próxima experiencia marcante de Holanda ocurrió durante un día más de investigaciones, aún en la región de Bahía del Sol, que tenía la participación de miembros del Servicio Nacional de Informaciones, SNI, Servicio de Inteligencia, que habían tomado conocimiento de lo que estaba sucediendo y solicitaron al comandante de la operación autorización para participar de la vigilia que sería realizada. Holanda permitió tal participación, mas solicitó antes que el jefe del servicio de inteligencia en la región, el coronel Filemón, aprovechase la presencia de sus subordinados, lo que acabó aconteciendo. En aquel día, antes de la llegada de los miembros del servicio de inteligencia, en el punto escogido previamente para la investigación, cerca de las 18:30 horas, fueron observados 3 objetos luminosos en formación pasando en alta velocidad sobre la región, en elevada altitud, yendo en dirección este. Cerca de las 19 horas, 2 luces más fueron avistadas proviniendo de la dirección norte, con movimientos en dirección sur. Después de este segundo avistamiento, los militares del servicio de inteligencia finalmente llegaron y en cuanto estaban conversando, tomando informaciones sobre los fenómenos, uno de ellos llamó la atención por la presencia de un objeto en forma de disco oscuro, de cerca de 30 metros de diámetro, que estaba exactamente sobre el grupo, a no más de 150 metros de altura. El objeto presentaba en el centro de la parte inferior una luz amarilla tirando a ámbar y producía un sonido semejante al de un aire acondicionado. Sonaba al mismo tiempo un ruido semejante al hecho por una cadena de bicicleta. Luego enseguida el aparato comenzó a emitir una luminosidad amarilla pulsante sobre el grupo como un dimmer, en intervalos de 2 a 3 segundos. Esto aconteció, según Holanda, 5 veces transformando la noche en día. La luz amarilla que había en la parte central inferior del disco desapareció y fue sustituida por una de color azul, y enseguida el ovni se alejó a gran velocidad rumbo al este, en dirección al Atlántico, dejando a todos con fuerte impacto. A partir de este avistamiento, el coronel Holanda se dio por vencido. No había más cómo negar la presencia de naves de una civilización muy por delante de nuestra ciencia y tecnología. Era evidente también a partir de aquel momento que las inteligencias por detrás de aquellas manifestaciones estaban ya realizando demostraciones para los militares, revelándoseles donde ellos estuviesen. Había una interacción entre los miembros de la operación y los responsables por los fenómenos. Según el coronel Holanda, hubo un basamento de informaciones en la época sobre la operación que permitió al extinto diario El Estado de Pará identificar uno de los puntos usados por el grupo para sus investigaciones, el canal da Laura, entre las islas de Mosqueiro y Colares. En este lugar, varios periodistas fueron sorprendidos durante una vigilia por la aproximación de un objeto luminoso al auto donde se encontraban, enfocando una luz sobre el mismo que transformó a todo el vehículo en algo translúcido, de la misma manera que ya relatamos en un caso anterior. A pesar del desequilibrio emocional que se habría tornado contra algunos de los miembros de la prensa, ellos consiguieron fotografiar el ovni, dando margen a un amplio reportaje publicado días después. Segundo, ellos nunca más se envolvieron en una misión de aquel tipo. El próximo recuerdo marcado de Holanda y sus agentes aconteció en la región del río Guajará, ya en el mes de diciembre de aquel año, también en el estado de Pará. El grupo supo de otro caso impresionante ocurrido con un testigo que estaba cazando en la región. Holanda mandó un agente traer al Comar y protagonista de experiencia para obtener mayores informaciones. Según pude averiguar el testimonio, al transcurrir el día con un barco por un punto del río,
con aquel medio de transporte de barro para una... Bueno, esta frase no la entiendo. Com o cual facia o transporte de barro para una o el área próxima. Notó señales dejados por un animal que se estaba alimentando en el área y resolvió ir hasta su casa para traer una red y su arma, una espingarda. No sé qué es espingarda en portugués. Enseguida retornó al mismo punto del río, armando una red en un árbol, a donde quedó esperando con su linterna el retorno del animal, que se alimentaba aparentemente de una floración presente en el lugar. Ya al anochecer un objeto luminoso pasó sobre su posición y enseguida retornó, parando sobre la región donde se encontraba el testigo. El objeto tenía la forma de una cabina de un Boeing. Luego enseguida se abrió una puerta en el objeto y un ser de forma humana comenzó a descender, proyectando una luz. Al percibir la aproximación de la criatura, el testigo puló parado solo, dejando su posición en el árbol, quedando escondido a observar lo que acontecía. Según el relato prestado a Holanda, la criatura poseía una especie de luz amarilla, una luz roja en una de sus manos, con la cual examinó la red dejada por el testigo y enseguida enfocó la misma directamente sobre ella, como si ya supiese su posición, que se espantó corriendo por el margen del río. El ser volvió para su nave y pasó a acompañar al testigo, pasando a la altura de los árboles sobre el río. El protagonista de la experiencia dejó el barco distante del punto donde había montado la red. Cerca del río, donde asimismo con la baja mar no quedaría encallado. En la canoa se encontraba un amigo y un niño de 9 años que pescaban siri. Cuando el testigo se aproximó a ellos en desesperación, llamando la atención para el objeto que lo perseguía. Tanto su amigo como el niño han observado el ovni sobrevolar el agua. Entonces el hombre se escondió nuevamente en la maleza. La nave planeó sobre la embarcación y la criatura volvió a descender de la misma manera que había acontecido antes y examinó el bote con la luz roja. Enseguida regresó a la nave partiendo de manera definitiva. Al día siguiente del recibimiento de este relato, Holanda y sus comandantes fueron para la región del contacto en busca de nuevas experiencias. La encontraron con el testimonio en Olaria, cerca de las 19 horas. Los agentes habían acabado de entrar en la casa del vigía de la empresa, cuando Holanda, que había quedado del lado de afuera, percibió un objeto muy grande, intensamente iluminado, aproximarse a alta velocidad y enseguida sobrevolar sobre la casa, y enseguida merodear sobre la casa. Como estaba lloviendo y las condiciones de visibilidad no eran las mejores, no fue posible al coronel observar la forma del ovni. Según el ex militar, ningún piloto con el equipamiento que tenemos actualmente haría una cosa igual, emergiendo sobre los árboles durante una noche lluviosa, pues sería una muerte segura. Enseguida Holanda alertó a sus compañeros y fueron para una embarcación. Subieron el río cerca de 2 kilómetros. Anclando en la misma margen derecha. Con el pasar de las horas, cerca de las 22:30 horas, fue observado un pequeño sol sobrevolando el área, que dejó su rastro luminoso en el agua del río. El objeto salía de la bahía de Guajará, rumbo en dirección a Belém. Los militares tuvieron la oportunidad de fotografiar y filmar el aparato. Ya cerca de medianoche, Holanda percibió que a su izquierda estaba viendo una luz muy fuerte y llamó la atención de los agentes. El objeto era bien mayor que el anterior y llegó bien cerca de la embarcación, cuando aquel sol se apagó, dejando percibir su forma. El aparato tenía contorno de una bola de fútbol americano y pasó bien lentamente sobre la embarcación.
Según el comandante de la operación, presentaba una serie de ventanas en niveles diferentes y tenía cerca de 100 metros de diámetro, proyectando aquel sonido sordo de aire acondicionado en el fondo, un ruido de cadena, ya notado antes durante el contacto en Bahía del Sol. Durante el contacto en la Bahía del Sol. Era algo realmente asustador. El ovni fue una vez más fotografiado y filmado después desaparecer. Diseños, página 81. Diseños de objetos no identificados registrados por la Operación Plato en la Amazonia. Las observaciones de los vehículos eran intensas, principalmente cerca de las villas ribereñas de la región, donde son llamados chupa chupa. Entre la 1:30 y las 2 de la madrugada percibieron otro objeto viniendo una vez más a baja altura, acompañado en el margen opuesto del río donde estaban anclados. El aparato presentaba una luz azul intensa y acabó por quedar estacionado bien al frente de la embarcación, a cerca de 70 metros de distancia. Después de aproximadamente 3 minutos, la luminosidad del objeto desapareció, y Holanda y sus subordinados percibieron que se trataba aparentemente del mismo objeto avistado poco tiempo antes, pasando con su eje mayor en horizontal, solo que ahora estaba parado en la vertical. En cuanto el ovni permaneció estacionario, siendo una vez más filmado y fotografiado, no fue notado cualquier sonido que pudiese ser atribuido a él. ¿Y qué acontecería enseguida? Según Holanda, esta fue una preocupación en aquel momento, mas luego después el aparato comenzó a deslocarse para la cima, sin ruido, presentando una luz roja debajo de una azul en la parte superior. Cuando él estaba a cerca de 1500 metros de altura, accionó algún tipo de propulsión, generando una claridad y un sonido como de un trueno, partiendo a alta velocidad para el firmamento, siendo perdido de vista en pocos segundos. Holanda tuvo la clara impresión de que antes de accionar su sistema de propulsión en un nivel mayor, los operadores de la nave tuvieron el cuidado de esperar que ella alcanzase una distancia segura de la embarcación para no afectar a los militares. Este fue el último gran contacto de Operación Plata, ocurrido ya en el final de diciembre, pues de la manera misteriosa vino la orden para que las investigaciones terminasen. En total fueron 4 meses de investigaciones que posibilitaron, según su comandante, más de 500 fotos y varios filmes documentando la presencia de los ovnis. Fueron registradas 9 formas distintas entre sondas y naves. Algunas de las secuencias fotográficas presentaban inclusive lo que parecían ser objetos menores saliendo de naves madre. Mas ¿qué habría por detrás de las manifestaciones de aquellos objetos que fueron observados varias veces, inclusive sobre la capital del estado? Holanda había tenido durante sus misiones en la selva varios contactos con tribus indígenas y sabía muy bien los cuidados que deberían ser tomados para no pasar ellos dolencias que son perfectamente controlables para nosotros, mas que pueden generar muertes en gran escala en poblaciones que no poseen defensas naturales en sus cuerpos como la gripe. El coronel acabó llegando a la conclusión de que la civilización, por detrás de aquellas manifestaciones, estaba interesada en recoger material, tal vez la propia sangre humana, para desenvolverse de manera sorológica resistencias para nuestras dolencias. Un proceso de preparación para el día del contacto final y definitivo con nuestra humanidad. Esta idea ya le había sido pasada a Holanda por otros investigadores como el matemático y astrónomo Jacques Vallée, que en el pasado vino al Brasil para investigar casos brasileiros de contacto y encontrar al comandante de la operación. Los militares envueltos estaban tan impresionados e interesados por los fenómenos que a pesar
del fin de las investigaciones, continuaron a realizar vigilias por cuenta propia, en la esperanza de nuevas experiencias de contacto. El propio Holanda habría tenido una experiencia en su residencia después del fin de las investigaciones. Durante una noche, cuando él ya estaba recostado en su cama haciendo una meditación, bueno, acá subrayo meditación, todo lo que tenga que ver con ocultismo es lo que abre la puerta. Hubo una explosión de luz y un fuerte estallido. Holanda, que estaba de lado, notó inmediatamente la presencia de dos seres de baja estatura, con 1,5 metros de altura. Uno de ellos estaba próximo a la cabecera de la cama y otro lo abrazaba por atrás. Las criaturas estaban vestidas con algo semejante a una ropa de astronauta, medio floja. Los rostros eran ceniza oscuro, mas no pudo verificar los detalles debido a la presencia de algo semejante a una máscara de mergulio. No sé qué es mergulio en portugués, no sé si es plástico. La criatura que aseguraba Holanda habló claramente en portugués con una voz metalizada. Acá subrayo metalizada, lo que hablábamos con Daniel de alta extrañeza. Que no irían a hacerle ningún mal. Sí, justo. Luego enseguida hubo otra claridad y ruido y los seres desaparecieron. Bueno, esto se relaciona con la apertura y cierre de los portales. Esto es todo lo que Holanda se recuerda. Al día siguiente, durante un juramento a la bandera, ya en el primer comar, cuando estaba haciendo continencia, el coronel comenzó a sentir una fuerte cojera en el brazo izquierdo. Cuando estaba batiendo continencia, el coronel comenzó a sentir una fuerte cojera en el brazo izquierdo. Con el final de la ceremonia, el militar notó un punto rojo en aquel lugar, siendo envuelto en una mancha rosada. Días después, al apertar la región donde se había manifestado la cojera, el coronel percibió dos objetos misteriosos en el interior de su brazo, una con la forma de una pequeña aguja plástica y el segundo presentando una forma rectangular, implantes obviamente. A pesar de la existencia de estos objetos que Gevaert y yo pudimos constatar aún en 1997, no había señal alguna de cicatriz que pudiesen esclarecer el medio por el cual habrían sido introducidos. El comandante de la Operación Plato nos reveló aún que uno de los agentes que participaron de las investigaciones en 1977, después vino a descubrir cosas similares en su cuerpo, más exactamente en una de sus piernas. Otro aspecto importante que aumenta el misterio son los detalles de los contactos que aparecen en algunas de las imágenes tomadas en medio de las investigaciones, más que los militares no se recuerdan de haber observado, como un rayo de luz que partía de la parte superior de la nave en dirección a la embarcación y una especie de puerta o escotilla abierta en el mismo objeto durante los contactos en el río Guajará. Después de mi primer contacto con Holanda, en agosto de 1997, pasé a conversar con él de manera frecuente a través del teléfono y lo invité para hacer aquella que sería su primera y última declaración pública sobre la Operación Plato. Este evento fue promovido por nuestro grupo, la Asociación Fluminense de Estudios Ufológicos, AFEU, que se realizó en el día 7 de septiembre en el Teatro del Instituto Brasileiro de Administración Municipal, IBAMB, en la ciudad de Río de Janeiro. En la mañana del evento fui a buscar al aeropuerto Santos Dumont al hipnólogo Mario Rangel, que llegaba de San Pablo, para participar también del seminario, y enseguida nos dirigimos para la rodoviaria Novo Río a fin de apañar al coronel Holanda, que llegaba en ómnibus a la ciudad de Cabo Frío. Ya con los dos en el auto seguimos para un restaurante que queda próximo al local donde sería realizada la tarde
la entrevista con el objetivo de almorzarnos. En el restaurante conversamos bastante sobre la operación Plato, evidentemente. Mario Rangel comenzó a tomar conocimiento de los indicios existentes que indicaban la posibilidad de los fenómenos y los contactos haber trascendido la memoria consciente de los miembros de la investigación de la Fuerza Aérea, y comenzamos a combinar un futuro encuentro para que Holanda se sometiese a una hipnosis regresiva. Durante el evento el coronel hizo una conferencia brillante, divulgando directamente para el público todas aquellas informaciones que nos había pasado en nuestro primer encuentro en Cabo Frío. El público presente percibía la importancia de lo que sucedía, teniendo enfrente una alta autoridad militar hablando abiertamente de las investigaciones secretas realizadas y de sus propias experiencias de contacto. Ya en la parte final de su presentación, el coronel, juntamente con el propio Rangel, que también había hecho una entrevista de primer nivel, hablando de la utilización de hipnosis en la ufología y de los principales casos en que trabajó, pasó a responder las preguntas de los participantes del evento. Una de las preguntas hechas por uno de los presentes decía al respecto de los motivos que estaban llevando al coronel a hablar en la época abiertamente sobre el asunto. En respuesta, Holanda dijo que al transcurrir de manera detallada sobre aquellos acontecimientos, estaba colaborando y prestando un tributo a algunos investigadores cuya dedicación a la divulgación de la verdad merecía una deferencia especial, citando como ejemplos el nombre de la profesora Irene Granchi y de Gevaert Oyó. Enseguida hizo mención a su edad, 57 años, y dijo que mañana el coronel podría estar muerto, y aquella historia moriría con él. En aquel momento, y ya distante, el público no tenía evidentemente noción del sentido de importancia de la parte final de aquella respuesta. Desde nuestro primer encuentro con Holanda, el coronel estaba hablando de hacer un ejercicio de imaginación. De nuestro primer encuentro con Holanda en Cabo Frío, sabía que el coronel era un hombre atormentado por una realidad peligrosa. A partir de sus experiencias con ovnis, que indiscutiblemente trascendían en cantidad de importancia a la mayoría de las personas envueltas con el asunto, el militar se había tornado una persona muy especial, con una visión trascendente de la vida y del universo, mas al mismo tiempo, con el transcurrir de los años, pasó a convivir con situaciones dentro de su vida particular que nada tenían que ver con la grandeza e importancia de sus contactos con ovnis en el Amazonas. Vivía en verdad dentro de dos mundos distintos. Holanda venía conviviendo hacía muchos años con un proceso depresivo grave que, en mi opinión, nació probablemente del choque de estas dos realidades. Al divulgar abiertamente sus experiencias, el coronel estaba luchando para dar un sentido mayor a su existencia, mas infelizmente en la noche del día 2 de octubre de aquel año se suicidó, ya en su residencia situada en Iguaba, Río de Janeiro, para donde se había mudado pocas semanas antes. Fue la primera persona en el área de la ufología en tomar conocimiento del caso. Cuando quedé con el objetivo de marcarnos un encuentro para otro evento que realizaríamos en Río de Janeiro, donde el coronel me presentaría un vecino también militar que tenía aparentemente algo importante para revelar. A pesar de no tener sorpresa con aquella trágica noticia, juntamente con el periodista Luis Preti, fui para la región de los lagos a investigar los detalles ligados a su muerte. A pesar de no quedar sorprendido con aquella trágica noticia, juntamente con el periodista Luis Preti, fui para la región de los lagos a investigar los detalles ligados a su muerte, pues tenía una deuda personal con el coronel, a partir de nuestra reciente amistad, por su coraje en revelar la verdad y sobre todo por haber prestado a este autor y a Gevaert las únicas declaraciones detalladas en video sobre su historia. Encontramos y conversamos con los policías militares que constataron el óbito y ser llamados por las hijas de Holanda. Estuvimos en la delegación de policía de San Pedro de Aldea, donde el caso fue registrado, en el Instituto Médico Legal, IML de
a Araruama, para donde había sido llevado su cuerpo, y en el lugar de la tragedia, en el condominio donde él y su familia ya estaban residiendo, donde tuvimos la oportunidad de conversar con algunos vecinos. Acabamos constatando que no había, como ya esperábamos, cualquier misterio en cuanto a su muerte. Según una declaración prestada a las autoridades policiales por las familias de Holanda, que estaban en casa cuando el coronel cometió su acto extremo, él realmente se había suicidado por los mismos motivos que lo habían llevado años antes a una otra tentativa de suicidio, un proceso depresivo relacionado a problemas familiares. A pesar de eso, con la divulgación de su muerte, surgieron personas totalmente irresponsables, interesadas en hacer un sensacionalismo barato e inconsecuente, buscando la promoción personal, que defendían la idea de que Holanda había sido suicidado por divulgar la verdad sobre la Operación Plato. Una de estas personas llegó al punto de distorsionar las informaciones que había recibido directamente de mí, con el objetivo claro de enmascarar la realidad, en sus tentativas de obtener apoyo para sus teorías conspiratorias, que en nada evidentemente ayudan a la ufología. El coronel Holanda llegó a mencionar en nuestro primer encuentro su confianza en el trabajo que iríamos a realizar, inicialmente a través de las páginas de la revista UFO y posteriormente mediante la divulgación de su declaración en video. De él, hoy donde estuviese, sé que Ebaer y yo no lo decepcionamos, inclusive cuando denunciamos la falta de seriedad de las fantasías criadas a partir de su fallecimiento. Nosotros seríamos las últimas personas en encubrir cualquier aspecto oscuro o misterioso en relación a su muerte. No es preciso ser muy inteligente para percibir en cuanto yo particularmente podría haberme involucrado, inclusive en términos financieros, como detentor de los derechos de los videos conteniendo sus declaraciones, si apoyase tales locuras. ¿Cuántas cintas más yo habría vendido? Existe una única razón para no haber actuado con este movimiento: mi compromiso con la verdad. Fotografía página 85. Los documentos oficiales que comprueban que Uirangue cometió suicidio, contrariando la idea conspiratoria de ciertos segmentos de la ufología brasilera, que creen que él habría sido suicidado por haber hablado de más a la revista UFO.